importantes y de aclarar cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener durante la clase, ¿sí? Es más divertido cuando preguntan. Mm, sí, leucocitos de inflamación es lo que nos toca hoy. Bueno, entonces, eso fue lo que pasó. Hoy vamos a hablar de los glóbulos blancos en general y del proceso inflamatorio, y mañana van a hablar de los linfocitos en particular, ¿sí? A ver, voy a activar aquí el lápiz y comenzamos. Esta es la primera parte del sistema inmunológico, la primera clase donde vamos a empezar a introducirnos en este fascinante capítulo que es la inmunología. De hecho, dentro de la medicina, esto es a modo de comentario, dentro de la medicina hay muchas ramas, como ustedes saben. Una de las más complicadas que hay es la neurología y todo lo relacionado al sistema nervioso. Hoy en día se sigue estudiando el sistema nervioso y se siguen descubriendo cosas. Hay muchas cosas que no se saben cómo funcionan y es una de las ramas más complicadas de la medicina. La segunda rama más complicada es la inmunología. Es un mundo fascinante, pero bastante complejo si uno comienza a estudiar de forma más profunda. ¿Sí? Entonces, esto no es para asustarle, lo que vamos a estudiar hoy no es para nada profundo, es algo fácil, pero simplemente para que sepan que es un sistema que muchas veces no le damos la importancia que tiene. ¿Sí? Básicamente, el sistema inmunológico nos permite seguir viviendo eh, todos los días, porque sin eso, sin esas células, básicamente las bacterias, virus, hongos y todo el resto de parásitos destruiría nuestro organismo, pero rapidísimo, en menos de un día. Entonces, el sistema inmunológico sirve para defendernos contra la invasión de todos esos microorganismos patógenos. Para eso utilizan células que en el microscopio se ven de una coloración más blanca, entonces se les llama glóbulos blancos o leucocitos. Leuco significa blanco, cito significa célula, leucocitos, células blancas. ¿Sí? Los leucocitos básicamente nos defienden destruyendo los microorganismos patógenos a través de dos mecanismos. ¿Sí? De forma directa, por ejemplo, destruyendo las bacterias propiamente, los virus, los parásitos, a través de fagocitosis, o de forma indirecta, digamos, a través de estas proteínas tan fascinantes que son los anticuerpos, básicamente, que son proteínas que se van a unir de forma muy específica al antígeno, o sea, a los microorganismos, y lo van a destruir. ¿Sí? O inactivar, lo van a destruir o inactivar. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, como ustedes ya saben, los leucocitos, leuco significa blanco, citos significa célula. eh, Básicamente hay varios tipos de células blancas, varios tipos de leucocitos. Se pueden clasificar en dos grandes grupos dependiendo de qué, dependiendo de si en el microscopio óptico yo puedo ver estos pequeños gránulos que se encuentran en su citoplasma. ¿Sí? Las células que tienen gránulos en el citoplasma se llaman granulocitos, célula con gránulos, y los que en el microscopio óptico no se ven sus gránulos se llaman agranulocitos. A significa ausencia de gránulos en la célula. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que técnicamente, a medida que fue avanzando la tecnología y se inventaron microscopios más potentes, nos dimos cuenta que los agranulocitos también tienen gránulos dentro de su citoplasma. De hecho, todos los linfocitos, perdón, todos los leucocitos tienen gránulos en su citoplasma. ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos tipos de gránulos. Están los gránulos azurófilos, que son inespecíficos, ¿sí? Que son en realidad lisosomas, pero bueno, se llaman gránulos azurófilos, y ellos están en todos los leucocitos. En estos de aquí no se puede ver en el microscopio óptico, pero en el electrónico sí se puede ver, ¿sí? Y los que están presentes en los granulocitos
pero no en estos de abajo, son gránulos específicos. Gránulos específicos, ¿sí? Entonces, gránulos específicos que se tiñen de color rosado en la tinción clásica forman los eosinófilos, porque se tiñen con eosina. Gránulos que se tiñen con la hematoxilina forman los basófilos. Y luego tenemos los neutrófilos que tienen gránulos específicos que no se tiñen ni con hematoxilina ni con eosina, por eso se llaman neutrófilos, ¿sí? No tienen afinidad por ninguno de los dos colorantes clásicos. Entonces, estos nombres vienen de aquella primera época donde se empezaron a estudiar estas células con el microscopio óptico. Por eso es que se clasifican de esta manera, ¿sí? Luego, aparte de los leucocitos, en la sangre también tenemos a las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son básicamente fragmentos, pedazos de una célula mucho más grande que se llama megacariocito, ¿sí? Una célula multinucleada gigante que está en la médula ósea, que se va rompiendo en pequeños fragmentos que se liberan a la sangre y forman las plaquetas, que son mucho más pequeñas que los eritrocitos, ¿sí? Bien, ahora, esto es algo importante porque, de nuevo, les va a servir en el día a día para entender e interpretar el hemograma, el estudio más frecuente que se le pide a los pacientes, el famoso análisis de sangre, eh, donde figuran las células de la sangre. En la clase pasada ya hablamos del hematocrito, de la hemoglobina y todo lo de la serie roja. Con respecto a la serie blanca, fíjense que los leucocitos en total en la sangre de una persona sana normalmente se encuentran en una cantidad de aproximadamente 7000 leucocitos por microlitro de sangre, ¿sí? 7000 por microlitro más o menos. De esos 7000, 62% son neutrófilos, 2,3 son eosinófilos, 0,4, o sea, menos de 1 basófilos, monocitos 5,3 más o menos, y los linfocitos más o menos 30%. ¿Sí? Esta es la que se conoce con el nombre de fórmula leucocitaria, y es importante conocer los valores normales, o sea, estos valores son importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un hemograma y veo que alguno de estos está elevado, eso me va a dar una pista de cuál es la causa o cuál es la enfermedad que está sufriendo el paciente y que está haciendo que cualquiera de estos esté elevado o disminuido también, pues, puede estar disminuido, ¿sí? Entonces, la fórmula leucocitaria la tienen que conocer. Y con respecto a las plaquetas, está entre 150 y 450.000 aproximadamente. Estos son los valores normales. En promedio está 300.000, pero bueno, entre 150 a 450 se considera todavía normal. Esto, por ejemplo, fue importante en la época donde hubo aquella epidemia del dengue tan grave en Paraguay. Siempre en el verano, cuando empiezan a haber los casos de dengue, porque cuando las plaquetas bajan por debajo de 150.000, por debajo de 100.000, entonces es un signo de alarma que significa que hay que internar al paciente, que no le podemos dar de alta y que se vaya a su casa, ¿sí? Porque hay riesgo de que tenga hemorragias. Entonces los valores normales tienen que conocerlos porque son bastante útiles. Y así como vimos la eritropoyesis de los glóbulos rojos, ¿sí? Las otras células de la sangre también tienen su proceso de hematopoyesis, ¿sí? Que es la formación de nuevas células sanguíneas. Eritropoyesis es de los glóbulos rojos, leucopoyesis es de los glóbulos blancos. Acuérdense que leuco significa blanco en griego, y la trombopoyesis es la formación de las plaquetas a partir del megacariocito, ¿sí? Básicamente. Entonces, recordando un poco la hematopoyesis en general, en el primer trimestre ocurre casi exclusivamente en el saco vitelino, ¿sí? Saco vitelino, primer trimestre, aquí. En el segundo trimestre
ocurre en el hígado y en el vaso, pero principalmente en el hígado fetal, ¿sí? Segundo trimestre. Hígado, más, y vaso un poquito, vaso y linfáticos un poquito. A partir del tercer trimestre en adelante, ocurre en la médula ósea principalmente. Algún que otro tejido linfático también, pero principalmente en la médula ósea, ¿sí? Y lo mismo que vimos en los eritrocitos también se cumple aquí para el resto de las células sanguíneas. Ahora, si vamos un poco más específicos a los leucocitos y las plaquetas, básicamente eh, tenemos que los granulocitos eran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos vienen de una única célula madre especial que se llama célula formadora de granulocitos y monocitos, y los dos se forman exclusivamente en la médula ósea, ¿sí? Únicamente en la médula ósea. Ahora, los linfocitos que ustedes van a estudiar mejor mañana y las células plasmáticas se producen en los órganos linfoides del cuerpo. Los órganos linfoides son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas, el apéndice vermiforme, los otros tejidos linfoides, por ejemplo, en el tracto digestivo, ¿sí? Entonces, los linfocitos y las células plasmáticas se producen en órganos linfoides, pero el resto de células, los granulocitos y monocitos, exclusivamente en la médula ósea. Las plaquetas se producen también en la médula ósea por fragmentación de los megacariocitos y se reemplazan aproximadamente cada 10 días. ¿Sí? Más o menos 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre se forma cada día. O sea que cada 10 días se van reemplazando las plaquetas de la sangre. Esto sería lo normal, ¿sí? Entonces, esto es lo que en lo que vamos a enfocarnos en la clase de hoy, los granulocitos y monocitos. Entonces, decíamos en la clase pasada que teníamos la célula madre hematopoyética. Esta es la que puede diferenciarse en todas las células de la sangre, ¿sí? Y se clasificaba o se podía subdividir, se podía diferenciar en dos grandes ramas, las células progenitoras mieloides y las linfoides. Las linfoides van a dar origen a los linfocitos, a todos los linfocitos. Y las mieloides iban a dar origen a todo el resto de células, por ejemplo, el eritrocito que estudiamos la clase pasada. Pero las mieloides también dan origen a el basófilo, el eosinófilo, al neutrófilo, al monocito, ¿sí? Que son todas células blancas, y también al megacariocito que va a formar las plaquetas. Bien, entonces, vamos a... esto les menciono para que tengan una idea general, ¿sí? Esta clasificación en mieloide y linfoide es muy útil más adelante cuando estudien enfermedades, por eso es importante que sepan. Pero vamos a centrarnos en las células mieloides que corresponden a los granulocitos, ¿sí? Entonces, la formación de granulocitos se llama granulopoiesis, formación de células de tipo granulocito. ¿Ok? Entonces, tengo el, la célula madre hematopoyética que se diferencia en una célula progenitora mieloide común, y ella se va a diferenciar en una célula que se llama célula progenitora de granulocitos y monocitos, ¿sí? GMP, progenitoras de granulocitos y monocitos. ¿Ok? O sea que de esta misma célula van a salir todos los granulocitos y los monocitos. Aquí vemos el monocito. Entonces, la célula progenitora se va diferenciando en mieloblasto. El mieloblasto puede ir hacia, fíjense que aquí hay como una división, ¿sí? Puede, ay Dios, esperen, ahí, más o menos. Entonces, puede ir hacia una serie de diferenciaciones que va a dar como resultado un monocito,
o puede diferenciarse en un promielocito que puede tomar cualquiera de estos tres caminos para formar cualquiera de los tres granulocitos, ¿sí? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Entonces, cada uno tiene su etapa, no hace falta que conozcan todos estos nombres, esto ya estudiaron en histología y yo no les voy a romper la cabeza con eso, pero sí es importante que sepan que de una misma célula madre, ¿sí? Que es una célula progenitora de granulocitos y monocitos, pueden salir todos los granulocitos y también los monocitos. ¿Sí? De aquí lo más relevante que tienen que saber es que cada uno primero se forma un promielocito, después un mielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo, por ejemplo, y luego un eosinófilo maduro. Aquí lo mismo, mielocito, metamielocito y luego la célula madura. Lo más resaltante es que el neutrófilo tiene un punto intermedio entre el metamielocito neutrófilo y la célula madura, que se llama neutrófilo en banda, ¿sí? Las células en banda o los neutrófilos en banda son células de tipo neutrófilo, pero que están inmaduras, todavía no tienen las lobulaciones de su núcleo, ¿sí? Pero después de unos pocos días, esto madura a un neutrófilo maduro. Entonces, cuando vean neutrófilos en banda en la sangre, en un frotis de sangre, eso significa que se están formando neutrófilos a una velocidad muy acelerada y se están liberando en su forma inmadura ya a la sangre. Normalmente esto no tiene que haber en la sangre, ¿sí? O si hay, tiene que haber muy poco, menos del 1%. Entonces, esos son los neutrófilos. Los neutrófilos son células que presentan núcleos multilobulados, ¿sí? Generalmente entre 2 a 4 lóbulos, lo más frecuente es que sean 3, pero pueden haber 4, pueden haber 2, ¿sí? Y como tienen esta forma tan característica de su núcleo, también se le llama polimorfonucleares, núcleos de muchas formas, neutrófilos polimorfonucleares, es el otro nombre que le damos a los neutrófilos. Acuérdense que la fórmula leucocitaria del neutrófilo es del 47 al 67%, o sea, ellos son los más abundantes, los glóbulos blancos más abundantes, ¿sí? Tienen gránulos específicos que tienen enzimas que sirven para destruir los microorganismos. Y una curiosidad interesante es que en las mujeres, solo en las mujeres, en el núcleo del neutrófilo a veces se puede ver esta pequeña protrusión con forma de paleta de tenis, de raqueta de tenis, ¿sí? O palillo de tambor, le dice el libro, que es en realidad lo que se llama el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr es el cromosoma X de la mujer, que la mujer tiene dos cromosomas X, se utiliza uno y el otro se atrofia, se compacta y se ve en el núcleo de los neutrófilos. Se puede ver con esta pequeña forma, como una colita, ¿sí? Entonces, esto solamente se ve en las mujeres. En los hombres no se ve porque los hombres tienen cromosoma X y cromosoma Y, ¿sí? Entonces, se usan los dos. En las mujeres se usa un solo cromosoma X y el otro cromosoma se compacta y queda en forma de corpúsculo de Barr. Se ve así, bueno, se ve en el microscopio óptico. A simple vista no, en el microscopio óptico. Ahora, ciclo de vida del neutrófilo. El neutrófilo se forma y circula, una vez que es maduro, se libera la sangre y va circulando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay una infección o algo que está atacando a nuestro organismo, se liberan unas señales químicas hacia la sangre, desde el tejido hacia la sangre. Y eso hace que los neutrófilos que venían circulando por aquí comiencen a marginarse, ¿sí? O sea, venían por el centro y ahora se empiezan a apoyar por el endotelio y luego van a migrar, van a atravesar el endotelio para ingresar dentro del tejido,
¿sí? Y van a ir por quimiotaxis, van a moverse hasta donde se encuentra el organismo que está causando el ataque a nuestro cuerpo y lo van a destruir, ¿sí? Lo van a destruir. Entonces, para que el neutrófilo pueda atravesar el endotelio y salir de la sangre para ir al tejido, ¿sí? Se utilizan unas proteínas o moléculas de adhesión celular, que se llaman selectinas e integrinas, ¿sí? Que son estas moléculas que están en la membrana del neutrófilo y también en la membrana del endotelio. Entonces las selectinas y las integrinas se unen y establecen una comunicación y ocurre una serie de cambios que permiten que el neutrófilo pueda atravesar, ¿sí? Este proceso de aquí, donde el neutrófilo está cambiando de forma ahí, como que se está apretando para entrar entre las células endoteliales. Esto se llama diapedesis, ¿sí? La migración transendotelial, ¿sí? Entonces atraviesa aquí, ingresa dentro del tejido y va por quimiotaxis, se mueve por quimiotaxis hasta el sitio donde está la inflamación. Y ahí es donde va a actuar defendiendo a nuestro organismo. Entonces, en la sangre, el neutrófilo tiene una vida media de entre 4 a 8 horas. Es cortita su vida en la sangre, ¿sí? Ahora, una vez que sale de la sangre ingresa al tejido conjuntivo, en los tejidos tiene una vida media de aproximadamente 4 a 5 días. Entonces, este sería el ciclo de vida de un neutrófilo. Ahora, los neutrófilos son fagocitos, son células que tienen la capacidad de tragar a otras moléculas o a otros microorganismos, realizan la fagocitosis, ¿sí? Esto se logra a través de un montón de receptores que se encuentran en la membrana del neutrófilo, ¿sí? Que permite reconocer bacterias, reconocer agentes infecciosos, reconocer, por ejemplo, anticuerpos, y el neutrófilo hace fagocitosis, ¿sí? Le traga al agente infeccioso y luego le une con un lisosoma y le destruye totalmente y luego libera todos los restos que quedaron. Bien, entonces el proceso de fagocitosis implica primero adherencia. El neutrófilo se tiene que unir a la cosa que va a ser fagocitada, ¿sí? Una vez que se une, se activan una serie de proteínas que están en la membrana y lo que van a hacer es proyectar como unas prolongaciones, como unas evaginaciones de la membrana, ¿sí? Que le abrazan al microorganismo patógeno, que se llaman pseudópodos, ¿sí? Entonces se proyectan los pseudópodos que le abrazan, le rodean al microorganismo patógeno, ¿sí? Una vez que le rodean totalmente, ahí ven los pseudópodos le engloban totalmente dentro de un fagosoma, ¿sí? Englobamiento total de la partícula o el microorganismo que va a ser fagocitado y luego se forma el fagosoma. El fagosoma entonces se va a unir a muchos lisosomas y va a ser destruido dentro del citoplasma, va a ser destruido el microorganismo que fue fagocitado. Entonces, atiendan bien esto, un solo neutrófilo puede fagocitar a entre 3 y 20 bacterias antes de morir. O sea, no es que hace una fagocitosis y ya muere, sino que va fagocitando 3, 4, 5, 15, hasta 20 bacterias y luego muere, ¿sí? Por eso es que ellos son uno de los mecanismos de defensa más importantes que tenemos contra las bacterias, contra las bacterias. Entonces, si mi neutrófilo mis neutrófilos están elevados, yo tengo muchos neutrófilos en sangre, ¿qué es lo primero que voy a sospechar? Voy a sospechar que en alguna parte del cuerpo el paciente tiene una infección bacteriana principalmente, ¿sí? Entonces, ahí eh, hay un video que muestra
el ciclo de vida del neutrófilo. Va circulando por la sangre y luego cuando detecta los factores quimiotácticos, hacen este rodamiento, se acercan al endotelio, luego se van a unir por las moléculas de adhesión celular, van a unirse a las células endoteliales y van a hacer el proceso de diapédesis, ¿sí? Les voy a pasar después el link de este video. Es muy visual y ayuda mucho a entender el ciclo de vida de los neutrófilos. Bien, esos son los neutrófilos, son fagocitos por naturaleza. Luego tenemos a los monocitos. Los monocitos son entre 3 y el 9% de todos los glóbulos blancos, ¿sí? Acuérdense, esto es importante. Fórmula leucocitaria tienen que saber. ¿Qué característica tienen? En el microscopio ven que su núcleo parece un riñón o bueno, un riñón, un poroto, parece, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Son como bilobulados, pero no está tan dividido. Su vida media en la sangre es de unas 10 a 20 horas, ¿sí? Y cuando salen de la sangre e ingresan al tejido conjuntivo, se transforman y aumentan de tamaño y se convierten en macrófagos principalmente o en otras células del sistema fagocítico mononuclear. O sea, son células que pueden realizar fagocitosis. Bien. Y lo más importante de estas células es que las células en las que se diferencia el monocito, ya sea el macrófago o las otras células del sistema fagocítico, pueden presentar antígenos. Son células presentadoras de antígenos en el sistema inmunitario. Creo que hay otra imagen donde se ve un poco mejor esto. Entonces, el monocito en la sangre vive solamente 10 a 20 horas, luego sale de la sangre, ¿sí? Va al tejido conjuntivo y en el tejido conjuntivo se convierte en un macrófago. Los macrófagos básicamente son monocitos ya maduros, son más grandes, tienen borde irregular, su citoplasma es irregular, ¿sí? Y son fagocitos mucho más potentes que los neutrófilos, ¿sí? Son bastante más potentes que los neutrófilos. Un macrófago puede fagocitar hasta 100 bacterias antes de que termine su vida normal, su vida útil, digamos. Y además, los macrófagos pueden consumir moléculas o partículas mucho más grandes que los neutrófilos, ¿sí? Incluyendo otras células dañadas, incluyendo parásitos grandes, inclusive cuando hay un cuerpo extraño muy grande, ¿sí? Por ejemplo, y los macrófagos no le pueden fagocitar, el macrófago lo que hace es pegarse a ese cuerpo extraño y otros macrófagos vienen y se pegan así, se pegan todos alrededor y forman como una especie de contingencia que se llama granuloma de cuerpo extraño y rodean totalmente a este cuerpo extraño que ingresa en el organismo. Si un macrófago no le puede fagocitar, le llama a sus amigos y le rodean así como formando una cadena. Es algo muy, muy impresionante, ¿sí? Y lo más importante es que los macrófagos, una vez que termina su fagocitosis, aquí se destruye totalmente y se liberan los productos residuales, pero los macrófagos no es que mueren instantáneamente, sino que pueden sobrevivir muchos meses y por eso es que pueden fagocitar hasta 100 bacterias antes de que termine su vida útil, ¿sí? Viven mucho tiempo. Y lo importante que dijimos antes, fíjense la diferencia. A ver, aquí. El neutrófilo, cuando termina la fagocitosis, produce exocitosis y libera al exterior todos los productos de desecho de lo que quedó del patógeno. Los libera, los suelta al exterior, ¿sí? Mientras que los macrófagos lo que hacen es, pueden liberar algunos de estos desechos por exocitosis, pero otros son unidos a unas proteínas y son expresados en la membrana,
¿sí? Estas proteínas se llaman moléculas de histocompatibilidad y aquí está el antígeno que está siendo presentado. Entonces, los linfocitos, que son otras células del sistema inmune, pueden venir y pueden detectar esto y pueden empezar a fabricar anticuerpos contra ese patógeno. ¿Sí? Entonces recuerden, muy importante, los macrófagos son células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Aquí está. Son células presentadoras de antígeno. Hacen fagocitosis, pero no eliminan todo lo que destruyen, sino que los presentan en su membrana para que las otras células inmunológicas puedan fabricar anticuerpos. ¿Sí? Ahora, dentro de los neutrófilos y de los macrófagos, para que ocurra la fagocitosis, lo que ocurre es que un fagosoma se va a unir a los lisosomas y de esa manera van a destruir al patógeno. Recuerden que los lisosomas son orgánulos, organelas, que adentro tienen enzimas para destruir proteínas, para destruir grasas, para destruir carbohidratos, para destruir todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, estas enzimas están aquí, aquí está el fagosoma con los patógenos, se van a unir, se fusionan y las enzimas van a pasar al fagosoma y van a destruir todo lo que hay, ¿sí? Van a degradar. De esta manera, entonces el patógeno va a ser destruido. Bien, entonces los neutrófilos y los macrófagos tienen muchos lisosomas. ¿Por qué? Porque ellos son fagocitos, ellos van a hacer fagocitosis, ¿sí? Tienen enzimas proteolíticas para destruir proteínas, tienen lipasas para destruir lípidos, por ejemplo, la membrana plasmática, algunos componentes de ciertas bacterias, ¿sí? Entonces van a destruir todo lo que hay. Ahora, aparte de digerir bacterias y destruirlas, los neutrófilos y los macrófagos tienen sustancias bactericidas que pueden eliminar a estos microorganismos, ¿sí? Entonces, que son los que se encuentran dentro de aquellos gránulos que habíamos mencionado. Entonces, dentro de los gránulos pueden haber especies reactivas de oxígeno, que básicamente son agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, el agua oxigenada, es un agente reactivo de oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos reaccionan violentamente contra los componentes de las bacterias y causan daño estructural. Luego tenemos las enzimas líticas, las enzimas que van a destruir la pared celular, van a destruir la membrana celular, van a destruir proteínas de la célula. Y luego tenemos proteínas antimicrobianas, o sea, proteínas específicamente diseñadas para ir y atacar a la estructura, por ejemplo, de la membrana de una bacteria, ¿sí? O sea, aparte de que el neutrófilo y el macrófago pueden tragar estas bacterias y destruirlos aquí adentro, al mismo tiempo también están liberando todo esto al exterior para destruir a las otras bacterias que quedan fuera, ¿sí? Entonces tienen mecanismo de destrucción bacteriana, son totalmente células preparadas para la guerra, básicamente, ¿sí? Y a modo de curiosidad, la fagocitosis se descubrió a finales del siglo XIX ya, casi principios del siglo XX, por este señor que básicamente cambió totalmente el entendimiento que teníamos del sistema inmunológico y le llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 1908 por descubrir que las células pueden hacer fagocitosis, que las células se pueden tragar a otros microorganismos. ¿Sí? Fue una revolución bastante importante dentro de la historia de la medicina. Ahora, el sistema monocito macrofágico. Básicamente, aparte de los macrófagos que están ahí por ahí recorriendo los distintos tejidos del cuerpo, hay una proporción de monocitos que van a ir a un tejido y se van a quedar ahí durante meses o durante años, ¿sí? Para poder realizar ahí su trabajo. Entonces,
Estos son básicamente monocitos que se van a diferenciar cuando el monocito sale de la sangre y va a un tejido, se diferencia en macrófagos, ¿sí? Pero estos son como macrófagos especiales, que no se están moviendo por ahí, sino que se quedan. Por ejemplo, hay uno que queda solamente en el hígado, hay otro que queda solamente en la piel, hay otro que queda solo en el sistema nervioso, ¿sí? Pero al final son como macrófagos especiales, y como son macrófagos, tienen la capacidad de fagocitar mucha cantidad de patógenos, bacterias, virus, lo que sea, y también tienen la capacidad de presentar antígenos. Son células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, como cualquier macrófago, ¿sí? Entonces, cuando un monocito es estimulado, puede aumentar puede ir hacia, esto es en la sangre, ¿sí? Puede ir hacia la periferia de la sangre, donde están las células endoteliales, se unen al endotelio y hacen este mismo proceso de migración parecido al neutrófilo, ¿sí? Y se convierte, una vez que llega en el tejido conjuntivo, eh, se diferencian en macrófago, ¿ok? Esto va a ocurrir en prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Entonces, en prácticamente todos los tejidos yo voy a tener macrófagos que están circulando por ahí, mirando a ver si encuentran algo que esté fuera de lugar y que sea posible de fagocitar. Bien, entonces, todo este conjunto de células que se encarga de fagocitar cosas y presentar antígenos se conoce como sistema monocito macrofágico, básicamente, ¿sí? Porque todos vienen del monocito, se convierten como en una especie de macrófago que hacen fagocitosis. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos especiales de macrófago? Por un lado están los macrófagos tisulares, o también llamados histiocitos en algunos libros. Ellos están en la piel, en tejidos subcutáneos y básicamente están ahí fagocitando si es que aparece cualquier tejido, o mejor dicho, cualquier microorganismo invasor, ¿sí? Luego están los macrófagos alveolares. Son exactamente lo mismo, un monocito que salió al tejido conjuntivo y se convirtió en macrófago. Pero estos solamente están en el alveolo pulmonar, ¿sí? Y se encargan de fagocitar todo lo que intente atacar a nuestro organismo a nivel de los pulmones. Todas las partículas inhaladas, microorganismos, hongos, todo lo que pueda causar un problema en los pulmones, ¿sí? Luego tenemos los macrófagos que solamente están en el sinusoide hepático, que se llaman células de Kupffer, ¿sí? La célula de Kupffer básicamente es lo mismo, es un macrófago especial que solamente está ahí en el sinusoide hepático y está vigilando. ¿Por qué? Porque todo lo que es absorbido por el intestino antes de ir a la circulación general, primero va a ir al hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todas las venas del intestino van a la vena porta y la vena porta va al hígado. Entonces, cualquier bacteria o virus o lo que sea que intente entrar por el tracto gastrointestinal tiene que pasar por el hígado. ¿Y quién está en el hígado vigilando? Mi célula de Kupffer. Ahí está vigilando para ver si detecta alguna que otra partícula que pueda haber atravesado la mucosa intestinal, ¿sí? De la misma forma tenemos macrófagos en el vaso, tenemos macrófagos en la médula ósea, ¿sí? Tenemos macrófagos en los ganglios linfáticos, que son las células reticulares. Estas de aquí, ven que tienen estas prolongaciones. Entonces, todos estos son macrófagos especiales que son diferenciados en cada tejido específico, ¿sí? Cada tejido específico tiene como su propio macrófago particular, ¿sí? Y en conjunto se llaman sistema monocito macrofágico o sistema fagocítico mononuclear también se le llama, ¿sí? Entonces, la fagocitosis de los macrófagos es muy parecida a la de los neutrófilos, pero tiene algunas diferencias sutiles, ¿sí? Por ejemplo,
el macrófago se puede unir al patógeno gracias a estas moléculas que están aquí, que tienen forma de Y, que son los anticuerpos, ¿sí? Que están recubriendo a la bacteria. Entonces el macrófago puede detectar estos anticuerpos mediante un proceso que se llama opsonización, y le rodea y le envuelve y le hace fagocitosis. Si el macrófago detecta algo que está rodeado de anticuerpos, básicamente significa esto lo tengo que destruir. Entonces le va a tragar, le va a hacer fagocitosis y le va a destruir. ¿Sí? Le va a destruir. Es igual que antes. Se forma el fagosoma se une con un lisosoma para formar el fagolisosoma. ¿Sí? Las enzimas destruyen todo lo que hay y luego la mayoría de los detritos, de los restos, se liberan por exocitosis. ¿Sí? Ahora, la inflamación es una respuesta básicamente a una invasión o a una lesión que puede estar causado por bacterias, por traumatismos. O sea, no necesariamente tiene que haber una bacteria para que haya inflamación. Puede ser un golpe, puede ser sustancias químicas, puede ser calor o frío o cualquier otro fenómeno que cause un daño a un tejido. ¿Sí? Entonces, la inflamación es una respuesta de los tejidos que tienen sangre, los tejidos vascularizados, a una lesión. Es una respuesta a una lesión. Entonces, eh, el tejido lesionado va a liberar unas sustancias que se llaman sustancias inflamatorias que van a causar cambios en la vascularización y van a atraer a las células a ese sitio para que puedan tratar de reparar el daño que ha sufrido ese tejido. ¿Sí? Entonces, acuérdense de, a ver si, no sé si tengo en alguna parte, no. Ah, sí, aquí está. Bueno, entonces la inflamación es una respuesta a una lesión. Esa lesión puede estar causada por cualquier cosa. Y esa respuesta va a generar cambios dentro del tejido, ¿sí? Tiene que haber algún cambio que sirva para reparar esa lesión. ¿Cuáles son esos cambios? Esos cambios forman lo que se llama el proceso inflamatorio. Uno de ellos es vasodilatación, ¿sí? Todos los vasos sanguíneos que están en esa región se van a dilatar. ¿Por qué se van a dilatar? Para aumentar la cantidad de sangre que llega al tejido. ¿Por qué quieren aumentar? ¿Por qué queremos aumentar la cantidad de sangre que está llegando al tejido? Porque las células del sistema inmune viajan por la sangre, ¿sí? Entonces, yo necesito aumentar la cantidad de sangre para que puedan llegar más células blancas a esta región. Pero ¿qué pasa? Las células blancas tienen que, una vez que llegan, tienen que salir de la sangre e ingresar dentro del tejido. Entonces, ahí viene el segundo paso, aumento de la permeabilidad de los capilares. ¿Sí? ¿Por qué aumenta la permeabilidad? Para que los neutrófilos, para que los linfocitos, los monocitos, todo puedan salir de la sangre e ingresar dentro del tejido donde está ocurriendo el daño. ¿Sí? Luego, también otro factor importante es la coagulación del líquido en los espacios intersticiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay varias proteínas ahí que se activan y van a aumentar los factores de coagulación. Y eso, por ejemplo, cuando hay una herida, sirve para tratar de cerrar esa herida y empezar el proceso de reparación. Luego, la migración de una gran cantidad de granulocitos y monocitos que están llegando por estos vasos sanguíneos dilatados y por estos capilares permeables. Están llegando al tejido, entonces llegan mucha cantidad. Este básicamente es el resultado de todo esto, ¿sí? Y como aquí está llegando mucha célula, está saliendo también mucho líquido, ¿sí? Y se están activando los factores de coagulación, entonces esta región va a empezar a aumentar de tamaño. Esa es la otra característica del proceso inflamatorio, que es la tumefacción. Las células tisulares aumentan de tamaño, todo aumenta y básicamente se hincha esa región.
¿sí? Entonces, hay muchos productos que se llaman que se llaman sustancias proinflamatorias que básicamente van a causar este proceso inflamatorio en un tejido, ¿sí? Ahí están la histamina, la bradicinina, serotonina, prostaglandinas, las linfocinas, que son liberadas por los linfocitos, los componentes del sistema del complemento, los leucotrienos, las interleucinas, o sea, es un montón de proteínas distintas que se van a liberar, ¿sí? Hay un estímulo que causa daño y las células que sufren daño liberan estas proteínas inflamatorias. Y estas proteínas inflamatorias van a causar el efecto biológico que es el proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Qué tienen que acordarse desde hoy para el resto de sus vidas? ¿Cuáles son las principales manifestaciones clásicas de la inflamación? ¿Sí? Esto es importantísimo, importantísimo. Para que yo diga eh, que hay inflamación, necesito tener 4 criterios, ¿sí? 4 criterios. Entonces, primero, hay tumor. Tumor quiere decir aumento de tamaño. Se hace grande. ¿Por qué aumenta de tamaño? ¿Por qué se hincha? Porque millones de células están llegando ahí, líquido se está extravasando por ahí, entonces aumenta de tamaño. Tumor, ¿sí? Luego, eso causa una estimulación de los terminales nerviosos sensitivos que hay ahí. Y eso nosotros lo percibimos como dolor, ¿sí? Entonces vamos a tener dolor en esa zona. Hay dolor, hay tumor. Luego, como está aumentando el flujo sanguíneo, hay más sangre que se está moviendo en esa zona, eso también aumenta la temperatura local y aparece calor, ¿sí? Calor. Y como están llegando más sangre y dentro de la sangre también hay glóbulos rojos, los glóbulos rojos son de color rojo, ¿sí? Entonces todo eso hace que la zona obtenga una coloración enrojecida, se vuelva roja, ¿sí? Que es lo que se llama rubor. Entonces, estos 4 son imprescindibles. Rubor, calor, dolor y tumor son los signos clásicos de la inflamación. ¿Sí? Que es lo que se llama la tetrada de Celso. Tetrada de Celso. Rubor, calor, dolor y tumor. Cuando yo veo una lesión de un paciente, voy a sentir la temperatura para ver si está caliente. Voy a ver si está rojo, voy a ver si le duele y voy a ver si está hinchado. Si tiene los 4, es una inflamación. No sé la causa, no sé si fue un golpe, si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo o si es el calor o lo que sea, pero si tiene esto, yo sé que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Luego, más adelante, apareció un científico que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Raynaud, creo que era, que le agregó un signo más a estos 4, que son los clásicos, que es la pérdida de la función o impotencia funcional, ¿sí? Que es la pentada de Raynaud, no recuerdo cómo era el nombre del señor, del científico, pero Virtual, de Virchow, no, no no era era Virchow, virtual. no, no era Virchow. Él también agregó un montón de cosas en todas las partes de la medicina, pero no era. No recuerdo, ya me va a venir. Pero básicamente agregamos la pérdida de la función o impotencia funcional. Si yo tengo los 5, automáticamente puedo estar 100% seguro de que hay un proceso inflamatorio. Si tengo estos 4, ya es suficiente para que diga, bueno, hay inflamación, ¿sí? Si no tengo los 4, si tengo, por ejemplo, solamente tumor, pero no le duele, no está caliente y no está rojo, eso no es una inflamación. Eso es un edema o un tumor o lo que sea, pero no es inflamación, ¿sí? Esto se usa todos los días. Yo uso todos los días en el trabajo eh, para identificar cuando hay un proceso inflamatorio. Además, es tema de examen ahora y es tema de examen como en 5 asignaturas más durante la carrera. Así que les interesa mucho aprender las manifestaciones de la inflamación. ¿Sí? Es muy importante.
Ahora, cuando hay una inflamación, llegan todos esos glóbulos blancos, ¿sí? La primera línea de defensa del organismo contra una infección son los macrófagos. Los macrófagos que están ya ahí en el tejido, que estaban circulando y patrullando para ver si hay algo sospechoso, ellos son nuestra primera línea de defensa, ¿sí? Entonces, atiendan bien, esto es importante, a los pocos minutos de que empieza un proceso inflamatorio, los macrófagos que ya estaban ahí van a actuar y van a empezar a destruir lo que hay, van a destruir, me refiero a destruir a los microorganismos que están causando eso. Van a empezar a hacer fagocitosis porque ellos ya estaban ahí, ¿sí? Entonces, ellos van a aumentar de tamaño rápidamente y van a actuar. Son la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque ya estaban ahí. Ellos ya estaban ahí, ¿sí? Entonces, muchos macrófagos que estaban ahí inmóviles, ¿sí? Que sésiles significa que estaban ahí como pegados al tejido conjuntivo, se sueltan, se vuelven móviles para empezar a actuar contra la inflamación. Desde, desde los pocos minutos que inicia hasta la primera hora o incluso más de la inflamación, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque esto permite contener la infección se, para que no se difumine por otras áreas del organismo, ¿sí? Para que no se expanda a otras áreas. Y además, cuando yo hago, por ejemplo, una biopsia de un tejido inflamado, veo en el microscopio y veo que hay miles de macrófagos ahí alrededor, eso me indica que es una inflamación aguda. Significa que es en la primera hora o un poco más. ¿Sí? Los macrófagos actúan al comienzo, son la primera línea de defensa. Cuando los macrófagos están ahí luchando y destruyendo todo lo que hay, están liberando interleucinas, interferones, están liberando estos factores proinflamatorios que van a causar todo esto que vimos de la inflamación, vasodilatación, eso significa que va a llegar más sangre, significa que van a llegar más linfocitos y leucocitos, significa que va a llegar la segunda línea de defensa, que son los neutrófilos, ¿sí? Porque ellos también son fagocitos, ellos también pueden hacer fagocitosis. Pero ¿qué pasa? Esto tarda. Entonces los neutrófilos van a llegar y van a invadir el tejido, fíjense ahí cómo están atravesando, están saliendo de la sangre y están invadiendo el tejido más o menos una hora después de que inició la infección, ¿sí? Una gran cantidad de neutrófilos va a llegar por esa vasodilatación y van a empezar a liberar también más sustancias inflamatorias y otros productos bioquímicos para que se mantenga el proceso inflamatorio, para eh, seguir atacando y destruyendo los microorganismos que causaron esta inflamación. Bien, entonces, estas sustancias que liberan aquí está el neutrófilo liberando un montón de sustancias proinflamatorias. Ellos van a aumentar la expresión de las moléculas de adhesión, las selectinas, por ejemplo, las moléculas de adhesión celular, que sirve para que los neutrófilos que están todavía en la sangre puedan salir de ahí y puedan llegar al tejido conjuntivo, ¿sí? A través de ese proceso de marginación y de diapedesis que habíamos estudiado antes. Entonces, el neutrófilo que ya llegó produce proteínas que van a hacer que el endotelio produzca más de estas proteínas de adhesión para que más neutrófilos puedan llegar al sitio de la inflamación. Entonces, a las pocas horas de la lesión, la zona está llena de neutrófilos, ¿sí? Entonces, como los neutrófilos son células maduras, ellos están preparados para hacer la fagocitosis y empezar a atacar todas las bacterias que están causando ahí problemas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que con la vasodilatación, aparte de que llega un ejército de neutrófilos,
también llega un ejército de macrófagos. En este caso son macrófagos que no estaban ahí, ¿sí? Que no estaban ahí, pero que están llegando gracias a los monocitos que están ingresando al tejido por esa vasodilatación. Esta es la tercera línea de defensa. Entonces, entran los monocitos aquí, aumentan de tamaño, se convierten en macrófagos y los macrófagos comienzan a fagocitar todo lo que queda de los microorganismos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la sangre, acuérdense que los monocitos, la cantidad de monocitos es bajo, ¿sí? Y en la médula ósea también la reserva de monocitos es baja. Entonces, esto por eso tarda más. Y además, cuando el monocito entra al tejido, necesita aproximadamente 8 horas para convertirse en macrófago y que estén listos para hacer la fagocitosis. Entonces, esta colonización por macrófagos, que es la tercera línea, tarda mucho, tarda días o semanas, ¿sí? Tarda días o semanas, ¿ok? Y luego, la cuarta línea de defensa es que la médula ósea, como tiene pocos monocitos, y también relativamente, bueno, tiene neutrófilos, pero tiene pocos monocitos. Entonces lo que va a hacer es que la médula va a aumentar la producción de monocitos y de granulocitos en la médula ósea, ¿sí? Cuando aumenta la producción, después de 3 a 4 días, son liberadas, estas células son liberadas a la sangre, llegan al sitio de inflamación, salen de ahí y comienzan a hacer su trabajo, ¿sí? Y ellos pueden quedar aquí durante meses o durante años, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una producción muy aumentada, esto puede aumentar entre 20 a 50 veces más de lo normal cuando hay un proceso inflamatorio crónico. Esto solamente ocurre cuando hay una inflamación crónica que dura más de una semana, 3, 4 días, empieza esto, pero tarda bastantes días. Pueden persistir meses o años. ¿Sí? Entonces, estas son las líneas de defensa. Entonces, repasemos. Primero, lo primero que pasa es que aquí ya tenía yo mis macrófagos que estaban circulando ahí por casualidad. Y justo apareció un agente, un microorganismo patógeno. Entonces, los macrófagos que ya estaban atacan. Es la primera línea. Macrófagos que ya estaban presentes, ¿sí? Durante la primera hora. Segunda línea, llegan los neutrófilos. Los neutrófilos que ya están maduros en la sangre, cruzan el endotelio y ya empiezan a atacar. Entonces, entre una hora o más, después del inicio de la inflamación, mi segunda línea son los neutrófilos. Mi tercera línea son los macrófagos, otra vez. Pero en este caso no son los macrófagos que ya estaban, sino que son los monocitos que llegaron de nuevo. Solo que estos, una vez que llegan, tardan como 8 horas en convertirse en macrófagos que pueden empezar a atacar, ¿sí? Entonces, la tercera línea actúa a partir de días o semanas después del inicio de la inflamación. Y la cuarta línea solamente se activa si el estímulo inflamatorio persiste durante varias semanas o varios meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la médula aumenta la producción de granulocitos y monocitos y esa sería mi cuarta línea de defensa, que puede durar años. Todo esto se controla mediante un proceso de retroalimentación, ¿sí? Hay muchas cosas que todavía no se saben, pero básicamente hay 5 factores que van a modificar la respuesta de los macrófagos, por ejemplo, a la inflamación. Uno es el factor de necrosis tumoral, otro es la interleucina 1, ¿sí? Que son factores preinflamatorios. Luego tenemos el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, factor estimulante de colonias solamente de granulocitos
factor estimulante de colonias solamente de monocitos. Bueno, no hace falta que se líen con esto, pero básicamente son proteínas que estimulan la producción de granulocitos y monocitos. ¿Sí? Estos son los cinco, aquí están, los cinco factores que van a controlar, digamos, que van a retroalimentar y controlar el proceso inflamatorio. ¿Sí? Estos factores son formados por los propios macrófagos que están activados y un poquito también por las células endoteliales, los fibroblastos y los linfocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen todo esto? Hace que en la médula ósea se produzcan más granulocitos y más monocitos. ¿Sí? Hacen que se active esa cuarta línea de defensa. Luego tenemos a estas células blancas, son los eosinófilos. Los eosinófilos representan entre el 1 y el 4% más o menos de todos los leucocitos. Y lo más importante que tienen que saber es, primero, tienen gránulos específicos que se tiñen con eosina, que son rosados, ¿sí? El núcleo es bilobulado, parecido a un monocito, solamente que con esta parte estrecha más marcada, ¿sí? Y lo más importante que tienen que saber es que ellos activan contra parásitos, helmintos, protozoos, básicamente se activan cuando hay parásitos. Entonces, si yo hago un hemograma y veo que los eosinófilos están para arriba de altos, voy a sospechar de que el paciente tiene una infección por algún parásito. Puede ser gusanos, puede ser protozoos, puede ser lo que sea, un parásito. ¿Sí? Y en otros casos también pueden estar elevados porque ellos se relacionan con las reacciones alérgicas. Entonces, las alergias, los parásitos y la inflamación crónica son los tres motivos por los cuales los eosinófilos van a estar elevados. ¿Sí? Alergia, parásito o inflamación crónica. Es uno de los tres lo que eleva el número de eosinófilos. Entonces los eosinófilos son fagocitos débiles. Ellos pueden fagocitar, sí, pueden fagocitar, muestran quimiotaxis también, pero bueno, no son tan efectivos como un macrófago o como un neutrófilo. Por eso es que ante la mayoría de amenazas, ellos no actúan tanto, pero ante las infecciones parasitarias sí aumenta mucho su cantidad y ellos son los principales encargados de, de atacar a los parásitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los eosinófilos generalmente no pueden fagocitar a un parásito porque la mayoría de parásitos son demasiado grandes. Entonces, lo que hacen es liberar estos gránulos superficiales que ellos tienen, ¿sí? Y esos gránulos son los que van a atacar a la mayoría de parásitos y son capaces de matar, de matar y destruir a los parásitos. ¿Sí? Por eso es que se relaciona principalmente con parásitos, infecciones parasitarias. Pueden ser alergias también o pueden ser inflamación crónica. Ahora, la otra célula que nos queda son los basófilos. Los basófilos son muy raros. Son menos del 0,5% de todos los leucocitos. ¿Sí? Tienen núcleo también lobulados, irregulares, pero que casi no se ven porque al final están llenos de estos gránulos específicos que son basófilos como el núcleo, entonces se ve así como una mancha medio redondeada y con un montón de puntos más oscuros, ¿sí? Y esos gránulos tienen heparina, que es un anticoagulante, tienen histamina, tienen heparansulfato y tienen leucotrienos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se activan los basófilos? También un poco en las alergias y cuando hay inflamaciones crónicas, ¿sí? Reacciones alérgicas e inflamaciones crónicas. Entonces, básicamente con esto tenemos una idea general de los leucocitos más importantes y la función que tiene cada uno dentro de un proceso inflamatorio. ¿Sí? Ahora, para terminar, a modo de comentario, ¿sí? Vamos a aplicar a la clínica todo esto que estuvimos viendo en la clase de hoy.
Por ejemplo, un cuadro que van a encontrar en algunos pacientes es la neutrofilia. Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos que después de que inicia el proceso inflamatorio, después de unas horas, el número de neutrófilos aumenta 4 a 5 veces. El valor normal era 4.000 a 5.000, más o menos, ¿sí? Más o menos. Pero esto aumenta a entre 15 y 25.000 neutrófilos por microlitro de sangre. Entonces, cuando yo hago un hemograma y encuentro los neutrófilos elevados, eso se llama neutrofilia. Esto significa que los neutrófilos están yendo a atacar en masa a algún tipo de patógeno, ¿sí? Y la mayoría de neutrófilos generalmente son muy buenos atacando bacterias. Entonces, cuando hay una neutrofilia, yo voy a sospechar de que el paciente tiene una eh, infección bacteriana, generalmente es bacteriana. Por eso los neutrófilos van ahí en masa, ¿sí? Otro cuadro que pueden ver es la leucopenia. Leuco significa blanco, penia significa disminución. Entonces, la leucopenia es un trastorno clínico en la que los glóbulos blancos en general están disminuidos en general. Y es un problema muchas veces de la médula ósea y produce pocos leucocitos. Si no tenemos leucocitos, nuestro sistema inmune no está tan fuerte, entonces no podemos defendernos de la mayoría de las invasiones por patógenos. Entonces, el paciente queda inmunodeprimido, básicamente. ¿Sí? En algunas enfermedades víricas, como el dengue o el sarampión, puede ocurrir que, que la persona tenga esta depresión de la médula ósea y tenga una disminución de todos los glóbulos blancos. También es una consecuencia muy frecuente de la quimioterapia o de la radioterapia. ¿Sí? Esos fármacos destruyen la médula ósea, entonces bajan todas las defensas. ¿Y qué pasa si no tenemos glóbulos blancos? Que somos susceptibles a cualquier tipo de infección que es fulminante, que es mortal. Una gripe normal que a la mayoría de las personas solo nos va a hacer estornudar, a este tipo de pacientes les puede matar en cuestión de horas. Cuestión de horas. Entonces es algo importante, la leucopenia. ¿Sí? Otro término muy conocido, una patología muy conocida, es la leucemia. La leucemia es un tipo de neoplasia, un cáncer, ¿sí? Una neoplasia, donde yo voy a tener un número extremadamente elevado de linfocitos, perdón, de leucocitos, de glóbulos blancos, pero ellos son anormales, son células anormales que aunque estén aumentados en cantidad, como son anormales, no pueden cumplir su función. Son células parcialmente diferenciadas, ¿sí? Eh, eh, y entonces eso también hace que la persona tenga inmunodeficiencia y pueda morir en pocos días o pocas semanas si es que no se trata. ¿Sí? Porque su sistema inmunológico no está funcionando. Hay varios tipos de leucemia. ¿Por qué? Porque yo voy a ver más o menos cuál es la célula que más se está produciendo de forma descontrolada y anormal. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, si tengo muchísimos neutrófilos, se llama leucemia neutrofílica. Si son muchos eosinófilos, leucemia eosinofílica y así. Puedo tener varios tipos de leucemia diferentes. ¿Sí? Por más que tengo números de células aumentados, ellos no funcionan como deberían funcionar porque son estructuralmente anormales. Bien, entonces, con esto finalizamos la clase de generalidades de leucocitos y de inflamación. A ver, no sé si quedó alguna duda por ahí. ¿Alguna pregunta?